Hola y bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Central Hispana en Wharton, Nueva Jersey. Somos una iglesia dedicada a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo y a edificar a cada oyente con mensajes llenos de esperanza y verdad bíblica. Nos alegra que estés aquí y esperamos que este tiempo sea de bendición para tu vida. El Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. En esta tarde comenzamos una serie de mensajes conducentes a la Semana Santa, ya que nos encontramos en ese periodo. Y le hemos titulado a esta serie de mensajes de manera general, El siervo sufriente, haciendo clara referencia a Jesucristo, como bien lo dijo y lo anticipó el profeta Isaías en el capítulo 53. Y como inicio de esta serie, basado en Lucas capítulo 4, versos del 1 al 13, le hemos titulado El siervo sufriente es tentado. El siervo sufriente es tentado. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Camino estamos, ¿verdad? En celebración de lo que es el acto máximo de la historia de la humanidad, de la gracia de nuestro Dios a través de Jesucristo, y es de su muerte y resurrección. Ahora, el camino de la encarnación de Dios en Cristo fue un camino que específicamente en sus últimos 3 años de ministerio fueron sumamente intensos. La encarnación es una doctrina primaria de las Sagradas Escrituras. Dios se encarnó en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros creemos en la gloriosa revelación y a la vez misterio de la Trinidad, que implica que Dios es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Jesucristo, como bien dice en el Evangelio de Juan, lo describe como el Verbo de Dios, aquel que estuvo con Dios y era Dios desde la eternidad hasta que la eternidad. Y Dios, muy brevemente, pero muy claro, el plan de Dios es de reconciliar al hombre, a la humanidad con él. Dios pudo sencillamente haber dejado a la humanidad a su suerte luego de la desobediencia de nuestros primeros padres. Pero sin embargo, Dios, el Dios trascendental, Dios todopoderoso, quiso reconciliar, buscar un medio de reconciliación de esa humanidad con él. Y para ello envió a Jesucristo y se encarnó.
Entendamos que el hecho mismo de la encarnación es un acto de humillación. ¿Por qué? Porque como bien dijo el apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses, que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Cristo al encarnarse estuvo expuesto como hombre a todas las dolencias, situaciones, necesidades, y en este sentido que hoy vamos a entrar, vemos la humanidad de Cristo en cuanto a su ayuno y su obvia necesidad de ¿qué? De alimento. Pero en la encarnación de Dios en Jesucristo entendamos que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Y eso no solamente es algo que está revelado en la Escritura, sino que los concilios a través de los siglos así lo confirmaron una y otra vez. ¿Por qué Dios hizo esto? Pues sencillamente por amor a nosotros. El mismo Evangelio de Juan en el capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ahí está la razón. Amor ¿qué? Al mundo. Y era necesario que así como uno nos representó en su caída, también entonces era necesario que uno en obediencia y santidad nos representara en nuestra justificación. Porque así como en Adán todos pecamos, así también en Cristo todos somos ¿qué? Restaurados. Y eso es algo maravilloso, es lo que nos da a nosotros esta hermosa fe y el propósito de congregarnos como iglesia y de ser la iglesia. Que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Entonces, a él al exponerse en su humanidad a los sufrimientos y padecimientos humanos, porque Jesucristo no fingió sufrir. Jesucristo sufrió. Jesucristo no fingió tener hambre. Jesucristo tuvo hambre. El profeta Isaías, de acuerdo al capítulo 53, en esa hermosa profecía, dijo que este siervo se humilló, recibió todo el castigo corporal, recibió el rechazo, que por ende también era un castigo emocional, y lo hizo por nosotros y por su llaga que fuimos curados. Así que Jesucristo no fingió ser hombre o no fingió ser humano, sino que él mismo padeció por todo, como bien dice el autor de los Hebreos. Padeció todas las cosas siendo tentado, pero no pecó. Y aquí tenemos el gran encuentro, ¿ok? Cara a cara de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, con aquel que motivó y fue la causa de la caída de nuestros primeros padres. Entiéndase, el enemigo de la obra del Señor, el diablo. Así que ahí los vemos frente a frente. Previo a esto, y claro, y luego más adelante, Jesucristo tuvo encuentro con personas que fueron lamentablemente poseídas por demonios y él los liberó. Pero aquí estuvieron cara a cara. Jesucristo fue al terreno de juego de él. Previo a su ministerio, dice que, según lo narra Lucas, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu ¿qué? Al desierto. Y no solamente fue al desierto, que es el lugar hostil, el lugar solo, el lugar que no solamente en términos físicos es un lugar de muchos retos. ¿Por qué? Porque el desierto durante el día tiene un calor que es insoportable. Es árido. Hay carencia de agua, hay carencia de alimentos. Pero en la noche viene a ser un lugar sumamente frío también. Ahí vemos los dos cambios. Porque sufres por el día un calor terrible, por la noche un frío tremendo. Y entonces, ¿saben? Para aquellos que han ido a desiertos, porque yo solamente los he visto por televisión, pero los que han tenido la oportunidad, como mi papá, que fue veterano y es veterano de guerra y estuvo en la guerra del desierto, y él me decía, de noche
la verdad es que eso es una cueva de lobos. O sea, a no ser que sean las estrellas que te iluminen o que tengas un punto de luz donde fijar tu mirada, es un lugar donde tú pierdes todo sentido de orientación. Bueno, hasta de día, si una persona no tiene el equipo necesario para orientarse, puede desorientarse porque mira hacia el frente, mira hacia atrás, mira hacia la derecha o la izquierda, todo le parece igual, no tienes un punto de referencia. Y aquí Jesucristo fue ese lugar, pero no solamente fue a su lugar, sino que fue en su lugar en una condición humana sumamente débil, pero propio de las disciplinas espirituales que hacían los judíos, y en este caso que también Jesucristo lo hizo, fue el ayuno. O sea, el ayuno siempre se ha visto como una práctica que no es meramente la privación de alimento, o sea, porque algunas personas pueden tener un ayuno en un día y no hacer absolutamente nada espiritual. O sea, sencillamente pueden estar todo un día sin comer y qué bueno, te beneficia. Creo que hay ciertos beneficios físicos. Claro, aquellos que tienen condiciones como diabetes y otras, pues no se les recomienda, obviamente. Pero para una persona, ¿verdad?, que goza de una salud, dicen que es algo muy productivo. Pero el ayuno, según lo vemos en la Escritura, como disciplina espiritual, esa privación de alimento es para concentrarse en oración, para poder quitar toda distracción y utilizar esa abstención de alimentos como una manera de poder crecer espiritualmente. Y de hecho, en algún momento ampliaremos más sobre eso en algún estudio bíblico. Pero Jesucristo fue al lugar más inhóspito, más alejado, más peligroso, más fue una condición de debilidad para encontrarse con el mayor enemigo de la humanidad y del reino de Dios. Así que lo que tenemos es un encuentro sumamente fascinante. Jesucristo como siervo sufriente, porque esta es la clave. Jesucristo en su primera venida vino como siervo sufriente. ¿Qué quiere decir esto? Vino y tuvo un nacimiento en un lugar sumamente humilde, su familia humilde, fue motivo y fue objeto de vituperio, de insultos, de desprecio, de castigo corporal, de humillación en la cruz, pero venció la muerte y resucitó. Pero la segunda vez que él venga, de acuerdo a la descripción que tenemos, tanto de las epístolas de Pablo que tratan ciertos asuntos escatológicos y también lo que es el libro de Apocalipsis, en la visión de Juan, él viene ya cabalgando un caballo. Un caballo porque él no viene ya cabalgando un pollino hijo de asna como le hizo la entrada triunfal en Jerusalén. Viene en un caballo representando su autoridad y viene entonces a hacer justicia a las naciones. Así que todo ojo le verá, pero le verán y reaccionarán a su venida aquellos que han creído en él de una manera que decimos, ven Señor Jesús. Pero aquellos que no han creído será el lloro y el crujir de ¿qué? De dientes. Por lo tanto, el tiempo es hoy para venir a Cristo. Puesto que nosotros no sabemos cuándo será el tiempo de su venida. Solamente el Padre en su sola potestad lo conoce. Ni aun los ángeles que están en los cielos lo saben. Solamente el Señor en su sola potestad. Así que por lo tanto, si hubiese algo entre nuestra audiencia presente o los que nos ven a través de YouTube, el día para entrar en una relación con Dios a través de Jesucristo y decir, Señor, ya no quiero caminar de lejos, quiero tener una relación personal contigo, quiero crecer espiritualmente, quiero bautizarme, quiero crecer en una iglesia, el tiempo es hoy. El tiempo es ¿qué? Es ahora. Si escucha la voz de Dios, dijo el autor de los Hebreos, no endurezcas ¿qué? Tu corazón. Entonces, vamos a reflexionar en cómo el Señor se expuso a este caballero, si decimos así, pero lo decimos irónicamente, este personaje tan oscuro como fue que el diablo. Recordemos, el diablo con su tentación en el Edén fue el que llevó a la desobediencia, claro, y Adán y Eva son responsables de lo que hicieron, pero fueron seducidos por las artimañas del enemigo. Y fue en el Edén. Y Jesucristo en este caso fue al desierto. Muy contrario al Edén. Muy contrario.
y en un estado, como dije anteriormente, de debilidad física para enfrentarlo. Y ya usted sabe el resto de la historia. Lo venció. Lo venció. Pero vamos a ver cómo el Señor en su humanidad enfrenta a ello y cómo esta exposición, cómo este encuentro entre Jesucristo y Satanás, nosotros también nos podemos identificar. Porque creo que si nosotros hiciéramos este juego, tratar de emular a Jesucristo en lo que Él hizo en el desierto, sepa que usted y yo vamos a perder en el primer round. Estoy utilizando la analogía del boxeo como si fueran 3 asaltos aquí. Jesucristo salió invicto en los 3. Pero creo que todo ser humano, y aún más sin Cristo, porque nosotros con Cristo, y le adelanto, spoilers alert, como dicen los americanos, nosotros en Cristo todo lo podemos, amén. Y podemos resistir a Satanás y él huirá de nosotros. Pero aquellos que están sin Cristo, aquellos que se rehúsan a creer en Él y pretenden enfrentar estas tentaciones y salir airosos, usted no llega ni al primer round. Satanás lo va a noquear. Porque precisamente estas 3 tentaciones simplifican y ejemplifican lo que son las ambiciones del ser humano. Lo que es el deseo del corazón humano posterior a la caída. El apóstol Juan en su primera epístola dijo que todo lo que hay en el mundo, la soberbia, los deseos y todas estas carnalidades provienen del mundo, no provienen de Dios. Y el Satanás, algunos podrían decir, pero él no reconoció a quién se estaba enfrentando. Sí, él lo sabía. Que si él estuviese consciente de las probabilidades de prevalecer, posiblemente él sabía que no iba a prevalecer. Pero le voy a decir algo, se atrevió a hacerlo. Yo le tengo más respeto a alguien que se atreve a enfrentar a alguien que sabe que no va a prevalecer que aquel que simplemente se esconde en una esquina y no lo enfrenta. ¿Por qué? Porque quiere decir que aquel que va a enfrentar aquello o aquel que sabe que tiene el poder para vencerlo y aún así lo enfrenta. Hermano, hay que decir, como dicen por ahí, tiene corazón. Y le voy a decir que, mis queridos hermanos, si el diablo se atrevió a tentar a Jesucristo, usted y yo somos un bombo al pitcher si no nos ponemos la armadura de Cristo. Si se atrevió con él, con el peso pesado, con el invicto, con el Hijo de Dios, del cual las mismas personas que estuvieron endemoniadas, ese mismo demonio, reconocía la autoridad de Jesucristo, y hasta como fue en el caso del endemoniado gadareno, que ese demonio le dijo, Señor, expúlsanos y llévanos a los demonios. O sea, ellos mismos le rogaron a Cristo. Reconocieron el poder de Cristo y Jesucristo le concedió la petición, vayan a los cerdos, y los cerdos se fueron por un aprisco. O sea, si aún así, mis queridos hermanos, él se atrevió. Wow. Lo hizo con el apóstol Pablo también. El apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo dijo, hermanos, oren porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Él le dijo a los corintios, me temo que así como con su astucia la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos sean extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. O sea, en otras palabras, iglesia de Corinto, no jueguen con fuego. Porque si nuestros padres en estado de inocencia cayeron, y aquí nosotros en reflexión decimos, y se atrevió a tentar a Jesucristo, imagínense ustedes, con su astucia. Y lo mismo el apóstol Juan habla acerca de qué, de la triste realidad de Satanás. Y el apóstol Pedro, vimos en una de nuestras exposiciones, mirad que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero bendito sea el nombre del Señor, que aquí tengo una representación de lo que es la iglesia del Señor a nivel del mundo, que han creído en Jesucristo
Y al nosotros estar en Jesucristo, podemos no solamente poder prevalecer en nuestra lucha con el pecado, sino también podemos prevalecer ante los ataques del enemigo. Bendito sea su nombre. Ahora, cuidado, porque aunque están reveladas estas tentaciones y lo que implican estas tentaciones, que uno asume, bueno, si uno ve por qué línea el enemigo fue con Jesucristo, pues ya yo tengo que estar apercibido y yo no voy a caer por ese lado. No, no quiere decir eso. Luego de ello, miles y millones de personas han caído con las mismas tentaciones. A pesar de que ya están escritas, a pesar de que se supone que seamos ya precavidos con ello. Sin embargo, Satanás sabe que esta fórmula funciona. No funcionó con Jesucristo, pero funciona con mucha gente. Funciona. Y hasta ha funcionado con aquellos que dicen ser creyentes. Y ha funcionado con aquellos que son pastores. Y ha funcionado con aquellos que son líderes denominacionales. Por lo tanto, nosotros exaltemos al siervo sufriente y nosotros vamos a ponernos la armadura para resistir al diablo y él huirá de qué? De nosotros. Aquí, en estas tres tentaciones, lo primero que podemos apreciar es que Jesucristo, el siervo sufriente, fue tentado en algo que un personaje del Antiguo Testamento se encontró en una situación no exactamente igual, pero en cuanto a necesidad de alimento, que fue Esaú. Pero sin embargo, Jesucristo prevaleció. Aquí la primera tentación, de acuerdo a Lucas, primero que la tentación duró 40 días y era tentado por el diablo. 40 días, hermano. Usted tiene un compañero de trabajo que le hace las vacaciones al diablo. ¿Por qué le digo esto? ¿Sabe lo que está 40 días acompañado de alguien que te esté dañando tu paz mental? Y sigue. Eso es como un liqueo. De hecho, creo que en uno de los libros de sabiduría se compara a ese tipo de persona como si fuera una gota que está cayendo todo el tiempo. Usted sabe que una gota en sí mismo es inofensiva, pero póngase debajo de una gota. Es más, dicen, yo no sé, y usted me podrá clarificar, o alguno de los que están expuestos a este mensaje, que uno de los castigos que le hacían psicológicamente en algunas naciones, que tomaban sus presos, era que los sentaban en una silla y dejaban que una gota le cayera en la cabeza. Y usted dice, ¿qué castigo es ese? Parece que eso te vuelve loco, porque es todo el tiempo ahí. Imagínese a alguien todo el tiempo. Yo creo que le ha pasado en el trabajo. Yo espero que eso no le esté pasando con su marido ni con su esposa. Pero que usted quiere un tiempo de y taca, 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 y taca, taca, taca. Y oye, toma un break. Taca, taca, taca. Y después por la tarde otra. Taca, taca, taca. Y te vas a acostar y taca, taca, taca. Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Se ha encontrado con ese tipo de gente? Sí, amén, lamentablemente. No estoy hablando de algo que es ajeno a nosotros. Imagínense que por 40 días Jesucristo en ayuno y Satanás ahí, mortificando. Y dentro de esa mortificación, en la tentación, le dice, porque obviamente sabía que tenía hambre, le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Di esta piedra que se convierta en pan. Wow, qué tentación. Primero, Satanás no estaba exagerando. Él podía transformar esa piedra en pan. Claro que sí. Jesucristo hacía milagros. Él podía hacerlo. Pero esta tentación va conducente ¿a qué? A desviarlo, distraerlo del propósito mismo, que era enfrentar a Satanás con sus tentaciones para vencerlo definitivamente en la cruz del Calvario y luego darle a todos aquellos que crean en él la fortaleza para resistirlo a él. Si Jesucristo flaqueaba en esa parte humana y aunque, como le dije, en un desierto no hay alimento, el agua escasea, pues entonces lo que iba a recurrir era a su poder. Iba a ser un milagro, pero un milagro a diferencia de todos los milagros que él hizo en la Escritura. Hermanos, todos los milagros que Jesucristo hizo fue para beneficio de los otros, no para él.
Porque le voy a decir algo. Este es uno que era un milagro para beneficiarlo a él. En otra ocasión, cuando fue arrestado, ¿ve? Y entonces vino Pedro y le tumbó la oreja a un centurión. Y Jesucristo mismo dijo, no, Pedro, no. Y él vino y le puso la oreja de nuevo. Ese hombre se tuvo que haber convertido ahí. Porque en un momento perdió la oreja y en otro momento se la pusieron. Yo creo que ese hombre tiene que estar más soso que un arroz sin sal. Pero ¿sabes lo que dijo Jesucristo? Mira, Pedro, si yo quisiera, yo le oraba al Padre y el Señor enviaba ángeles que me defendieran. En otras palabras, yo no necesito que tú me ayudes. Yo me estoy entregando. O sea, ¿qué le quiero ilustrar con esto? Jesucristo no hizo milagros para su beneficio. Cuando Él hizo milagros era para beneficio de la gente, de la necesidad de los que no habían comido, multiplicación de panes y peces, de aquellos que tenían lepra, sanidad de su condición, de la hija de la mujer cananea también en su condición, cuando resucitó a la hija de Lázaro, cuando resucitó a la hija de Jairo. O sea, todos esos milagros tenían que ver con beneficio a otros. Él nunca hizo algo para impresionar a los demás como simplemente levitar y vean, miren que, cómo yo juego con esto. Los milagros no eran hechos de manera caprichosa, ni sensacionalista, ni espectacular. Lo hacían para mostrar el poder de Dios y el amor de Dios hacia la gente. Hoy día, algunos que se llaman así milagreros, lo que veo es un carácter de espectacularidad, espectáculo. Y el mismo Jesucristo hasta dice el Evangelio de Marcos que hizo milagros y le dijo a la gente, tranquilo, no digas nada. Pero aún así la gente hablaba. ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Que el diablo, Jesucristo, en esta ocasión, el diablo lo estaba tentando a hacer algo que era para su beneficio. Si Jesucristo hubiera caído, entonces el diablo dijo, ven acá, tú viniste aquí a trabajar para ti o para ellos. Oye, tú eres el Hijo de Dios, pero no pudiste soportar esta prueba. Tu humanidad te venció. Era todo esto lo que iba implicado. Pero Jesucristo le dijo, citándole la Escritura, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Oh, mis queridos hermanos, en otras palabras, Él está diciendo allí. No está diciendo a nosotros que dejemos de comer. Claro que el ayuno es una práctica hermosa por cierto espacio de tiempo. Pero lo que está diciendo es que el verdadero alimento y la verdadera necesidad del ser humano se encuentra en la palabra de Dios. Si hay algo de lo cual usted no puede ayunar es de la Biblia, eso no ayude. Y muchos están ayunando de eso. Pasan más de 40 días sin probar bocado de la Biblia. Es más, algunos han pasado años sin tomar bocado de la Biblia. Ese ayuno no es agradable a Dios. Nosotros vivimos y somos por la palabra de Dios. El hombre no puede estar sin el consejo divino. El ser humano no puede encontrar la explicación a la vida si no es por el consejo divino. El hombre no puede hallar consuelo y esperanza si no es por el santo consejo de Dios que está en la palabra. Puede encarecer otras cosas, pero usted y yo no podemos vivir y subsistir sin la palabra de Dios. La palabra de Dios, como ocurrió en el libro del profeta Ezequiel, en su hermosa visión del valle de los huesos secos, cuando la palabra es llevada, los huesos vuelven a tener vigor. Los huesos secos vuelven a tener fuerza y se restauran. Así somos nosotros, mis queridos hermanos. Como usted y yo venimos a la fe en Cristo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nos exponemos, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, la palabra nos levanta, nos revela a Cristo y vamos hacia Él. Ahora, no solamente la conversión, día a día, ¿qué es lo que nos levanta? Su bendita palabra. Una palabra que viene de alguien que nos ama incondicionalmente, de alguien que estuvo expuesto a sufrir por ti, porque aquí fue el siervo sufriente. Porque le voy a decir algo, él hizo esa clásica declaración y cita de este hermoso pasaje que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de la boca de Dios.
Pero no quiere decir que se le quitó el hambre con eso a él. Él siguió con hambre. Él siguió soportándolo como soportó la cruz. Jesucristo no le dijo a los que lo están matando, mira, apúrense ya para yo salir de esto. Él sigue en el Getsemaní como hombre, lloró, lágrimas de sangre, dicen. Y él le dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Como hombre él dijo, mira, que esto pase rápido ya. Copa es como representa el sufrimiento en el lenguaje bíblico. Pero él dijo, no, pero yo no vine a esto. Ahí estamos, esa tensión entre el hombre y el hombre, el ser humano y el ser divino. Pero que no se haga mi voluntad, sino que ¿qué? La tuya, Señor. Señor. Y lo hizo. Él no le dijo, como vemos en algunas películas, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hay un personaje que está siendo castigado físicamente y le están dando golpes para sacar información de él o simplemente porque están vengándose de él y le dice, mira, por favor, ya acaba esto, mátame. Mátame. Él no dijo eso. Él soportó todo eso. Y lo soportó por ti y por mí. ¿Por qué digo que él fue tentado en algo donde un personaje del Antiguo Testamento fracasó? Porque usted sabe la historia de Jacob y Esaú, ¿no? Jacob y Esaú pues son hermanos gemelos. Esaú tenía pues la primogenitura. La primogenitura era un privilegio que tenía el primero que salía. Y aunque ellos eran gemelos, pues siempre tiene que salir uno primero. No pueden salir los dos a la vez. Pues salió uno. Y dice, interesante que la historia dice que cuando salió Esaú, el otro estaba agarrado del talón de él. Pero ¿qué pasa? Jacob ambicionaba, quería esa primogenitura. ¿Y qué hizo Jacob? Jacob vino y creó un escenario para tomar ventaja sobre Esaú. ¿Y qué hizo? Se lo llevó a un lugar alejado y obviamente dio hambre. Oh, hermano, de verdad, como dicen los anuncios de Snickers, cuando uno tiene hambre se convierte en una diva. ¿Verdad que sí? Sí, uno con hambre. A mí con hambre no me hable, déjame comer, no me pidas nada. Es más, no me digas ni que me quieres, dame algo de comer. Y después que eso llegue al vientre y esté satisfecha mi alma y mi espíritu y mi cuerpo, yo te digo, ok, dime todo lo que tú quieras ahora. Con hambre es difícil, ¿no? ¿Y qué pasó? Jacob astutamente le dijo, Esaú, ¿tú tienes hambre? Mira lo que tengo, un plato de lentejas. Mira, qué rico. Mira. Y él le dijo, dámelo. No, dame tu primogenitura. ¿Qué? Dame tu primogenitura y yo te doy esto. ¿Qué hizo Esaú? No lo pensó dos veces. Le entregó la primogenitura, se la cedió y él tomó el plato de lentejas. ¿Cómo pasó a la historia Esaú? Como un profano. Un profano es una persona que no le da valor a las cosas espirituales. Él vendió su primogenitura por un plato de lentejas. O sea, él pudo haber soportado la hambre y decir, mira, si a fin de cuentas yo regreso, tengo mucha hambre ahora, pero es más, vamos a terminar esto y yo me voy a mi casa a comer. Pero en ese momento no. Él tenía hambre, él inmediatamente tuvo lo que era para su necesidad inmediata, sacrificando lo que tenía verdadero valor. Y cuidado, esto es un paréntesis, mis queridos hermanos. Satanás tienta tantas veces a la gente y a nosotros para tomar cosas que simplemente satisfacen nuestra necesidad o nuestro deseo en ese momento, sacrificando cosas más importantes. Un momento de placer, pierdes tu familia. Pierdes a tu esposa, pierdes a tus hijos. Un momento de placer, pierdes el testimonio en tu iglesia o tu cargo ministerial o pierdes tantas cosas. Un momento de un negocio que se te ofrece y que parece tan bonito, puedes perderlo todo. Ojo. Nosotros tenemos que tener bien claro que hay cosas que no se negocian. No se negocia nuestra fe con el Señor. Eso nunca está en negocio. Usted sabe algo, en el arte de la negociación, y yo no soy un gran experto en negociación, pero en la vida uno aprende. Uno cuando va a negociar le dice, mira, hay cosas que yo no pongo en negociar. No voy a negociar. Primero, mi familia. Eso no va a negociar. Mi fe en el Señor,
No, eso no va en el negocio. Si tú quieres que yo esté contigo, sepas que estas cosas no son negociables. ¿Ves? Porque para mí son importantes. Ahora, si tú quieres que yo esté contigo, esto es intocable. ¿Ves? Usted sabe que uno tiene que estar bien claro cuáles son sus prioridades en la vida, qué es lo que más vale en nosotros. Si el dinero vale más que tu familia, be careful, estás caminando en terreno delicado. ¿Por qué? Te voy a decir la verdad. Después no vas a tener ni dinero ni familia. Porque no es que te vas a quedar con el dinero, es que no vas a tener ninguno de los dos. Ni la soga ni la cabra. Hay que tener prioridades. Y usted primero tiene que tener al Señor como su delicia, su relación con el Señor. ¿Eh? ¿Por qué? Porque puede venir Satanás con una tentación, ponerte a ti o una satisfacción inmediata o una necesidad allí. Y entonces, yo le voy a decir algo. ¿Qué es lo que estás intercambiando por eso? Esaú tenía algo en las manos tan importante como la primogenitura, pero él la tuvo en poco, con tal de tomarse un plato de lentejas que después de la digestión usted sabe lo que pasó. Y después dice que él trató de procurarla con lágrimas y no la pudo recuperar. Aquí Jesucristo, ¿qué tenía? Casi nada. El peso de la humanidad sobre sus hombros. La integridad de su ministerio y de lo que él venía a hacer del plan del Padre. Y si él hubiera accedido a cambiar las piedras en pan, entonces todo esto se iba al piso. ¿Cómo tú te puedes identificar con la gente si tú pensaste más que en ti? Pero la buena noticia es que Jesucristo dijo, nada que ver. Para mí es más importante la palabra de Dios. Y Jesucristo, usted sabe que después de eso, después de la tentación, comió bastante. Pero no perdió su integridad. No desenfocó de su misión. Lo segundo es que entonces Satanás no se queda allí y dice que le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. La segunda tentación tiene que ver con ¿qué? Con la ambición de tenerlo todo. Alguien ha dicho, bueno, ¿cómo es que Jesucristo nunca iba a caer en esa tentación puesto que todo era de él? Bueno, esa es una premisa bastante interesante, pero por otro lado creo que Satanás no se hubiera ido por ese juego si la humanidad de Cristo no hubiera en cierta medida haber visto eso de manera atractiva. ¿Por qué? Porque darle todo eso era esquivar el sufrimiento de la cruz. Recordemos que el siervo sufriente iba hacia la cruz. La cruz es lo que realmente él vino a hacer. La cruz, el sufrimiento, la muerte, la humillación, trae salvación y luego la exaltación de él. La exaltación no podía venir antes del sufrimiento. Toda potestad la tenía el Señor, claramente. Y Pablo dice que todas rodillas confiesa el nombre del Señor. Pero antes de la exaltación viene la cruz. Aquí no viene la recompensa y después la cruz, no. Jesucristo le contestó. Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo que servirás. Él quería adoración. Satanás quería adoración a cambio de todo esto. Dijo, no, la adoración solamente le pertenece a Dios. Óigame, Satanás se disfraza de muchas maneras hoy, reclamándonos y tentándonos con lo mismo. Te voy a dar todo esto, pero olvídate de Dios. Porque cuando Él reclama adoración para sí, lo que te está diciendo, olvídate de Él. Y muchos han caído. Muchos. Obviamente de los que no tienen al Señor, pero qué peligroso que aquellos que han afirmado que creen en el Señor han caído en este juego. Y algunos piensan que refugiándose en el mundo religioso y dedicándose solamente al mundo cristiano religioso, pues ahí las tentaciones no van a venir. Yo le voy a decir algo, el mismo Satanás puede venir y decirte, mira, de muchas maneras, de alguna manera implicar, si tú haces esto, tú vas a ser el ministro más famoso. Y sirves a Dios.
pero vas a ser famoso. ¿Qué es lo que él va a hacer? Entonces me va a ofrecer una alfombra roja en lugar de que yo acepte la cruz de Cristo. Y hoy día muchos ministros han caído porque han querido la alfombra roja en lugar de ser un seguidor de Cristo tomando la cruz e ir en pos de él. Y le voy a decir algo, Satanás ofrece alfombras rojas en este ambiente. Oh, tú cantas bien. Tú sabes cuántos pueden venir a Cristo con tu cántico. Tú puedes estar en Spotify. Tú puedes estar en esto, tú puedes estar en lo otro. Hermano, y no estoy diciendo que esas cosas en sí sean malas, pero cuando a ti te meten en la mente, mira, en otras palabras, tú vas a ser famoso. Óigame, en todo ser humano hay como algo innato de que nos gusta sobresalir. Y le digo, claro que siempre van a sobresalir algunos, pero aquellos que entran en esto, guarden su corazón. ¿Por qué? Porque aún cantando del Señor puede ser que se te olvide de Él. Entras en un mundo peligroso, la fama es peligrosa si no la sabes manejar. Aún artistas que no tienen a Cristo, una vez que tienen la fama, dicen, yo ni sabía lo que yo me estaba metiendo aquí. Porque esto no es tan glamoroso como se ve. Imagínense a alguien que estando en el Señor, acepta la fama, acepta el negocio del enemigo y entonces cuando alguien vive para la fama va a hacer todo lo que sea para mantenerse en fama y hasta cambiar el mensaje si es posible. ¿Por qué? Porque ya no es el agrado de Dios, es el aplauso de la gente. Y si uno quiere el agrado de la gente, de acuerdo a Pablo, ya uno deja de ser siervo de Cristo. Nuestra adoración es a Cristo. Dios nos usa, gloria a Dios, que hay muchas vidas que pueden ser edificadas a través de su vida, de su ministerio, gloria a Dios. Pero recuerde, esos números no le pueden entrar a su cabeza y menos a su corazón. Si alguien le dice a usted, mano, tienes como 30,000 seguidores en Instagram, usted tiene que decir como Juan Bautista, es necesario que él crezca que yo mengüe. Es más, y no me digas cuántos son, no me interesa. No me interesa. Estas cosas, hermanos, hay que evitarlas a lo más posible porque he visto cuánta gente está cayendo. Están cayendo como moscas. Satanás es astuto. Dicen por ahí que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y por último y no menos importante, la tentación, el siervo sufriente, viene a ser entonces, ¿saben qué lo tentó en lo último? Para retar a Dios. Dice, bueno, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, mira el diablo citando Biblia. No haga ayuno de la Biblia, no haga ayuno de la Biblia que sabe. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Le cito un salmo. Respondiendo Jesús le dijo, qué interesante, le dice, no tentarás al Señor que tu Dios. En otras palabras, Satanás lo que estaba haciendo es reta a Dios. Haz algo espectacular. Si a fin de cuentas, lo mismo como cuando cambié las piedras en pan. Aquí tírate si a ti ángeles te van a sostener. Hermano, una cosa es fe y otra es atrevimiento humano. ¿Okay? Yo le creo a Dios, pero yo no me voy a parar en el puente George Washington vestido de negro a las 12 de la noche y decir, oh Señor, si tú estás conmigo, ningún camión me va a pasar por encima. Ya está. Porque usted se va a quedar sin pastor. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas no agradan a Dios. Eso es un reto de espectáculo. Eso no. Y menos si tienes un celular para que te grabe. Más feo, porque cuando te aplastes se va a quedar feo eso. Te vas a hacer viral. Pero yo me imagino lo viral. Pastor ignorante se paró en el George Washington ahí y dijo, si eres Dios, pan, y le pasó por encima el camión de todas las compañías que hay aquí. Eso no es fe. Es un atrevimiento. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es confiar, sí, en la protección de Dios, pero no haciendo actos que realmente sean tontos. Un hombre una vez, recuerdo esta imagen y con esto voy terminando.
un pastor nos estaba aconsejando cuando, yo iba a decir cuando yo era joven, no, cuando yo estaba en la juventud de los 19 o 18 años, pues yo me considero joven a los 56. ¿Cierto o falso? Aquí hay una audiencia que no puede decir que no. Porque usted dice que no, usted se está acusando usted mismo. Entonces, recuerdo que él dijo que hubo una ocasión, un joven cristiano tenía esta tentación con esta muchacha. Y ella pues lo invitó para una habitación en un motel. Y que él dijo, yo voy a ir, Señor. Y yo voy a vencer esa prueba. Y cuando él llegó a la habitación, él le dijo a la muchacha, te voy a decir algo, tú me invitaste para hacer esto, pero no lo voy a hacer. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a pedir confirmación a Dios. Yo me voy a arrodillar aquí. Y le dijo, Señor, si esto no es tuyo, que toquen a la puerta ahora. Ya te sabes lo que pasó, ¿verdad? Le embarazó. Luego un rato él dijo, no está tocando nadie la puerta, pues Señor, gracias por tu bendición. Después, según la historia, como me la plasmó este pastor en aquel momento, en un retiro, recuerdo. Él dijo, pero Señor, ¿qué pasó? Porque ahora me acusan si yo te pedí. No, pero ese no es el tipo de fe ni de oración que Dios espera de ti. En serio, Señor, mira, aquí me está hablando una mujer que no es mi esposa. Señor, si esto no es tuyo, Padre, ahora mismo que se apague el celular. Señor, quita. El Señor está funcionando, está funcionando. La señal está buena. Ok, vamos a seguir hablando. Ese tipo de cosas, hermano, no es querer que Dios, no es querer hacer la voluntad de Dios. Es precisamente lo contrario. Es desobedecer a Dios. Uno busca una excusa. Aquí lo mismo, si el Señor accedía a esta tentación, de nuevo, wow, miren el espectáculo que él hizo. Él quiso probar y presumir de su poder. Porque a fin de cuentas, si él se lanzaba aquí, ¿a quién salvaba? A nadie. Búsquese, ven acá. A nadie. Ahora, el milagro que sí él quiso hacer a beneficio de la humanidad es la resurrección. Él venció la muerte y se levantó el tercer día. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero no solo el asunto es que no es simplemente que le benefició a él en términos humanos. Es que le benefició a la humanidad, porque si él resucitó, nosotros también resucitaremos. Entonces, para concluir, el siervo sufriente fue tentado y él venció. Mis queridos hermanos, cuidado. Las tentaciones están. Y las tentaciones, hermano, no son a veces tan obvias como uno cree. A veces son sutiles. Y cuando uno se da cuenta que son sutiles, cuando uno comienza a racionalizarlas y justificarlas. Ay, pero fíjate, y si Dios me está poniendo esa muchacha a mí de frente, si a fin de cuentas, mira, ella no, mi esposa no me habla ya, no es lo mismo de antes, y yo tengo esta necesidad y llegó ella para su, ay, tanto, aleluya, se llegó para suplir mi necesidad. Oye, y me refuerza. Oye, eso no puedo verlo yo como una provisión de Dios. De verdad, Dios va a proveerte algo para destruir tu matrimonio. ¿En serio? No. Oh, Señor, gracias porque tú dejaste la puerta del banco abierta para yo poder entrar y robarme todo ese dinero para poder pagar mis cuentas. Padre, gracias, Señor, porque, aleluya, porque ese policía, ese guardia se durmió, yo pude entrar. Ay, aleluya. O sea, en serio, robar es una manera de provisión. No. La manera de Dios proveer es a través de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios va a bendecir. Y recuerde, nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cristo lo venció en el desierto. Cristo lo venció en la muerte y en su resurrección. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que denle un reverente aplauso al Señor. Vamos a orar.